por qué se realiza esa quema. ¿Cuál secuencial, perdón? Es donde se, vio donde se tumba o roza el bosque y después se procede Ah, a la quema de residuos. ah, bueno, esas son las prácticas que hacen los pobladores, ¿no es cierto? Donde se corta el bosque y generalmente se quema. Bueno, queman para tener habilitado, ¿no es cierto?, el suelo para el cultivo. Eh, Porque si tenemos un montón de ramas, no van a, no digamos, va a costar más que salgan las semillas, ¿no es cierto? Entonces, por eso queman y generalmente esa ceniza que queda del fuego es la que les dispone los nutrientes. No es una práctica que uno diga que está bien, digamos, sino que es lo que hacen, ¿sí? ¿Qué pasa si ellos dejaran eso por un año antes, por ejemplo? O sea, ¿qué pasaría si cortaran, dejaran las ramas para que se pudran solas para el año próximo? ¿Qué pasaría? No, no lo sé, profe. Rebrotarían. Ustedes recuerden que muchísimas de nuestras especies rebrotan, ¿sí? Rebrotan de, de raíz o rebrotan del tocón, ¿sí? Y también en un año se instalarían malezas, ¿sí? Estas especies que son más, más ¿cómo les puedo decir? Que quieren más la luz, ¿no es cierto? Entonces, se instalarían esas especies, entonces no podrían llevar adelante el cultivo. Entonces, ¿qué hacen? Queman, ¿sí? Y eso dispone cenizas en el suelo y esto hace que el suelo sea un poco más fértil, ¿sí? Sí, Nicolás, van a estar parcialmente descompuestas, pero también va a haber un rebrote de las especies, ¿no es cierto? Y eso, claro, la descomposición del material ese lleva bastante tiempo, especialmente las ramas que son más gruesas, ¿no es cierto? El material fino, posiblemente de un año para el otro, sí puede estar descompuesto. De nuevo, no es una práctica recomendable, digamos, pero es lo que se hace hoy. Entonces, para mejorar ese sistema, tratan de incorporar árboles para que no, para que ese sistema, digamos, se mantenga en el tiempo y no tengan que estar rotando el sistema en otros bosques, ¿sí? Entonces se les agrega especificador de nitrógeno, se pueden agregar frutales, entonces se dejan espacios para poder cultivar todos los años, pero la mejora de ese sistema, digamos, es tratar de que no se haga esto de quemar y cortar, porque cada vez tienen menos tiempo, o sea, cada vez se recupera menos. ¿Sí? Abigail. Sí, profe, sí, ya entendí. Bien. ¿Los otros comprendieron? Ese es el sistema de... ¿cierto? Bien. Otra consulta. Las sustancias alelopáticas son sustancias que producen una determinada especie, no un individuo, una especie. Generalmente esas especies producen, puede ser por raíz, puede ser por follaje, ¿no es cierto?, alguna sustancia que impide que se desarrollen individuos de su misma especie o de otras especies. Esto pasa con, por ejemplo, una especie que es medio alelopática, es una especie que se llama sachapera, ¿sí?
que es del Chaco salteño. Entonces, debajo de la sachapera y a unos metros de la sachapera, no se desarrollan individuos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de evitar especies que tengan esa característica, ¿no es cierto? ¿Se entiende, Ingrid? Otra especie que no sé si es alelopática, pero cuyas hojas tienen sílice, es, por ejemplo, la casuarina, ¿no? Entonces, la casuarina, fíjense que no la podría incorporar en un sistema agroforestal porque justamente deja tanto residuo de sílice que si ustedes ven una cortina de casuarina, abajo no hay nada. Entonces, ese sílice queda en el suelo e impide que las otras plantas puedan crecer. Si ustedes detectaran una especie con esas características, bueno, traten de no incorporarla en un sistema, ¿no es cierto? O por ejemplo, los pinos, ¿no es cierto? Que las agujas de los pinos son ácidas, ¿no es cierto? Y no se descomponen tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, digamos, si uno pone pino, bueno, está pensando que ese suelo se va a acidificar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que un suelo ácido cuesta más que disponga sus nutrientes, porque no los suelta, digamos, no hay un intercambio catiónico, ¿no es cierto? O sea, están más retenidos los nutrientes que son generalmente de signo positivo. Entonces, tampoco vamos a querer eso, porque queremos que un sistema, justamente, la liberación de nutrientes es fundamental para la productividad. ¿Sí? Bueno, ahí Ingrid pregunta cuál es la diferencia entre el sistema Taungia y el cultivo en callejones. El sistema Taungia, uno trata de, primero, que es una forestación, ¿no es cierto? O sea, el principal objetivo del sistema Taungia es la producción de madera, ¿sí? Adicionalmente, se puede cultivar en los primeros años de la forestación hasta que cierre la copa y no deje penetrar luz, uno puede hacer cultivos, ¿sí? En el medio. Entonces, esto le permite a los lugares donde, por ejemplo, los pequeños productores no tienen tierra, bueno, les permite tener tierras para cultivar, ¿sí? Entonces, el sistema Taugia tiene ese sentido de producción de madera y adicionalmente se propicia el cultivo debajo o en las líneas que dejan esa forestación, ¿no es cierto? En cambio, el cultivo en callejones se hace con una función diferente. El cultivo en callejones se hace para propiciar el aporte de materia orgánica o de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Para los cultivos, ¿sí? Entonces, en esos callejones yo establezco especies que sean fijadoras de nitrógeno y que tengan biomasa para que puedan mantener la materia orgánica de los suelos de cultivo. Entonces, ¿eso cómo se maneja? Se maneja con podas, ¿no es cierto? Entonces, esa especie que aporta nitrógeno y que aporta biomasa, yo la podo y la dispongo sobre el suelo cuando no estoy haciendo cultivo. Sería como una rotación de cultivo, solamente que la planta la tengo ahí al lado del cultivo, ¿sí? Mientras tanto, esas especies están fijando nitrógeno también en el suelo. ¿Sí? Ingrid. Bien.
Profe, Sí, en cuanto a los cultivos con resalvo, por ejemplo, sí, bueno, la teoría decía de que uno los plantaba cuando comenzaba la lluvia porque vos ponías el cultivo y el árbol y donde la competencia era mínima. exacto. Ahora yo no entiendo bien, es claro, o sea, cuando una vez el año siguiente, cuando los árboles empiecen a crecer, ¿eso se convertiría o lo manejarías como árboles con cultivos perennes? Se maneja, bueno, depende qué es lo que pongas, ¿no? Si, por ejemplo, vos O sea, pusieras, yo, sí, te escucho, Miguel. porque ahí es como que uno comienza, sí, disculpe por interrumpir, pero es como que uno ahí comenzaría con un, con un tipo de sistema agroforestal y continuaría con otro tipo. No sé si se entiende lo que quiero Claro, preguntar. sí, 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 O sea, comenzaríamos con un secuencial, iríamos por un simultáneo después. Esa es claro, mi pregunta. exactamente, ¿sí? Lo que vos estás tratando de ese secuencial, que sabemos que tiene problemas, porque cada vez es menos el plazo que tenemos, ¿no es cierto?, para hacer las rotaciones, eh, lo estás estabilizando de alguna manera con la incorporación de árboles. Entonces estás pasando de un sistema secuencial a un sistema simultáneo. Ah, bien, esa era mi duda porque, claro, yo digo, si pasa tal y tal cosa este año, el próximo año ya pasaría a ser árboles con cultivo perenne porque esos árboles ya van a crecer, digamos, Sí, si plantas por árboles ejemplo. maderables con frutales, por ejemplo. Sí, ese sería el sistema. Hola, ¿se colgó? ¿Me escuchan? Sí, le escucho, profe. Ah, porque no se parece que a Abigail se le cortó. Bueno, ¿alguna consulta más? El examen va a ser, ya les voy contando cómo va a ser el examen, va a ser presencial. Ah, no, no, va a ser virtual todavía. Eh, y vamos a hacer una serie de preguntas. Ustedes van a tener preguntas, van a tener lecturas cortitas y van a tener que hacer o diagramas o cosas así. Eh, o explicar o le vamos, de esa lectura le vamos a preguntar algunas cosas y van a tener que responder. Y van a tener aproximadamente una hora o menos. Y la idea es que respondan unas 20 preguntas. Todo de la parte de sistemas agroforestales por ahora, ¿sí? Con cámara prendida. O sea que van a tener que buscar un lugar donde tengan internet. Profe, ¿Sí? disculpe, durante esa hora, las 20, en esas 20 preguntas van a entrar todo para responder a las lecturas, ¿eso o cómo va a ser? Sí, sí. Va a ser todo en un... Este, bueno, eso tengo que pensar todavía, porque tenía ganas de hacerle como hicieron en uno de los prácticos, han visto con preguntas como el juego, ¿sí? Que tienen que ir contestando y bueno, en un tiempo acotado. Pero todavía lo estoy pensando. Eh, va a ser Pero sí, va a ser todo por la plataforma, ¿cierto? ¿cómo? Va a ser todo por la plataforma. Sí, por plataforma. Bien. Y sí, Emil se va a hacer a las 7, perdón, a las 5 de la tarde. ¿Sí? Pero va a ser un ratito, nada, o sea,
No va a ser tan largo tampoco. Y después del parcial vamos a tener consultas de las lecturas que les voy a subir. Profe, ¿y en esa hora nos va a dar tiempo para interpretar las lecturas? Esa que nos Por falta. supuesto que sí. Si ustedes son genios O interpretando. van a hacer párrafos de lecturas, digamos. No, son lecturas cortitas. O sea, no es una lectura de 3 páginas. Bien. ¿Sí? Posiblemente sea el resumen de un trabajo y ustedes tendrán que contestar algunas cosas de allí. ¿Es más fácil que pasturas? ¿O es la misma complejidad? Es más fácil. Cuestionario donde nos daban un texto, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo le saqué una foto al texto. Y bueno, la respuesta de ese era Taungia, ¿no? La respuesta de este sistema que... Sí. Pero yo pensé que era un tipo de barbecho. Pero bueno, la parte que a mí me confundía es que la lectura decía, el método prevé 2 años para los cultivos anuales, entrando el área en reposo por 5 a 10 años, pudiendo después ser utilizada también con cultivos agrícolas perennes. Las especies forestales tendrán de 2 a 3 años cuando se suspendan los cultivos y rebrote el barbecho del bosque, de manera que podrán resistir la competencia sin necesidad de intervenciones, y los cultivos anuales empleados eran el arroz, maíz, frijol. Sí. Y bueno, yo no entendía por qué ese era Taungia, porque cuando yo puse la otra respuesta me la volvía como que estaba mal, y ahí puse Taungia y me salía que estaba bien. Claro, la cuestión fundamental del Taungia es que el objetivo es la forestación. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo demás son accesorios. Vos fíjate que vas a poder producir 2 o 3 años de cultivos anuales porque son requirientes de luz. ¿Sí? Y después podés proponer cultivos que sean perennes, o sea, perennes en el sentido que vas a poder aprovechar algunos años hasta que se haga la cosecha de los árboles. ¿Sí? Pero el objetivo principal es la madera. ¿Sí? Ajá, bien, sí. No es el cultivo. En este caso, no es el cultivo, sino la madera. Profe, entonces hay cultivos anuales por 2 años, hasta que porque después dice entrando en reposo por 5 a 10 años. En esos 5 a 10 años no se puede poner nada, digamos. ¿Sería así de otros cultivos? Podrías poner cultivos que duren más de un año. O sea, anuales es porque vos haces una cosecha anual, ¿no es cierto? Ya cuando decimos cultivos perennes es porque duran más de 2, 3 años. Entonces pueden haber especies frutales que requieran, que toleren un poco más de sombra, y vos podrías poner allí esos tipos de cultivos, ¿me entendés? Entonces podrías a los 3, 4 años ya podés obtener fruta de esos cultivos perennes. Mientras la forestación todavía sigue. Uh-huh. ¿Se entiende, Abigail? Sí. Bien. No te siento muy convencida por eso. No, sí, lo que a mí me confundía es cuando decía que entraba en reposo, digamos. Entonces yo ahí pensaba que no se podía, digamos. Pero bueno, esa era la palabra que a mí me confundía. Claro, entra en reposo para los cultivos anuales porque no lo vas a poder hacer. Claro. Sí. De todas maneras, No, cuando se cosechan los árboles, ¿sí? Y se vuelve a poner otra tanda de árboles, bueno, ahí se puede hacer de nuevo, ¿eh? Claro, sí. Sí. Otra consultita. Nunca tienen tanta interacción con el cultivo, ¿sí? Sino que más bien se trata de que delimiten, de que disminuyan el viento. Podés poner
en esos complementarios, vos podés poner frutales, por ejemplo. Vos podés armar una cortina o una zona de delimitación, la podés armar con frutales, ¿sí? Eso hacen mucho en Centroamérica, ponen especies frutales y les sirve como cerca viva, ¿no es cierto? Esa donde se clavan los alambres, ¿has visto? Entonces, pero el objetivo principal es otro, ¿no? O sea, vos aprovechás el tipo de especie, porque el objetivo no es la cosecha, sino el objetivo de ponerlos ahí es la delimitación en ese caso, ¿sí? En el caso de las cortinas, el objetivo es disminuir el viento, ¿sí? Tiene una pequeña interacción con el cultivo, pero el objetivo fundamental no es ni aportar nitrógeno, ni esas cosas con el cultivo, sino más bien de disminuir o los efectos perjudiciales, ¿no es cierto? Vos podrías, por ejemplo, en una cortina forestal, vos podrías poner abejas, ¿no? Si tenés especies que son de flor importante, por ejemplo, la grevilea, que se utiliza mucho para cortina, su flor es bien melífera, ¿no? Entonces, uno podría pensar que la cortina está para proteger del viento al cultivo, ¿sí? Pero vos estás haciendo al mismo tiempo como un sistema silvopastoril, digamos, dentro de la cortina, ¿sí? O sea, estas son clasificaciones, yo se acuerdan que les dije que había muchísimas clasificaciones. Estas son clasificaciones como para entender los sistemas, ¿sí? Para entender que tienen, pero las interrelaciones existen en todas, ¿sí? En una cortina forestal existe una interrelación con el cultivo, en una pequeña porción, ¿no es cierto?, del cultivo existe una interrelación negativa, podríamos decir, ¿sí? Pero más allá de esa interrelación negativa, hay una funcionalidad en la cortina para otro objetivo, ¿sí? Siempre va a haber interrelación, sí. ¿Cercos vivos y cortinas forestales es lo mismo? No. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos cercos vivos, cerca vivas también vivas. Claro. Cortinas forestales, vos armás una estructura de cortina con ciertas características que tienen que tener, ¿no es cierto?, las especies, con un fin determinado que es la disminución de la velocidad del viento, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental de la cortina. Por supuesto que se suman otras, que puede ser conservación de la biodiversidad, puede ser control de plagas, vos vas a tener ahí una biodiversidad que puede disminuir plagas, bueno. Pero el objetivo fundamental es disminuir la velocidad del viento. Y generalmente las cortinas no son de una hilera, generalmente son de 2, de 3, de 4 hileras, ¿sí? Dependiendo de dónde estamos. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Vos podés tener, y en ese caso, por ejemplo, vos tenés que no tenés que tener agujeros, tenés que tener la especie más alta, digamos, la que logre mayor altura, la tenés que tener en medio de la cortina, tienen que ser de hojas perennes, ¿no es cierto? Bueno, tienen una serie de características. Los cercos vivos se los usa para evitar el ingreso de animales, por ejemplo, o delimitar también, y generalmente se trata de especies arbustivas y de especies que tengan espinas, ¿sí? Allí no importa, por ejemplo, que vos tengas que sea perenne o no la hoja, mientras la espina funcione todo el año, ¿sí? Entonces, con eso lo que haces es evitar que ingresen animales, que no ingresen cabras, chancho, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las cercas vivas son de árboles que generalmente tienen una gran capacidad de rebrote, tienen la capacidad de instalarse a partir de varas, ¿no es cierto?, digamos, de estacones, y tienen
capaz, o sea, ¿por qué? Porque vos esa instalación la haces con esos estacones, que es mucho más sencillo. Entonces, vos pones los estacones, por ejemplo, cada 1,5 metros, cada 2 metros, y tenés un árbol, ¿sí? Y cuando ya el árbol está arraigado, le pones el alambre sobre el árbol, ¿sí? Entonces, tenés un alambrado, es como utilizar esas cercas como poste vivo, ¿sí? Y esa especie, bueno, ¿qué características puede ser? De rápido crecimiento, que pueda ser, que tolere podas, porque vos las vas a podar para que no interfiera con tu cultivo. Bueno, y esa especie, como les decía, puede ser una especie frutal, o sea, vos podés tener en una especie varias características que te sirvan para tu sistema agroforestal. Pero ahí básicamente la idea es de tener alambrado más barato, ¿no? Bien, profe, ahora sí me quedó claro. Bien. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Abigail dice que no.